Mi nombre es Sofía Velasco. Tengo 27 años. Y la primera vez que mis padres me dijeron que tenía 2 días para largarme de la casa que mis abuelos me dejaron, no grité, no lloré, ni les pregunté cómo podían hacerme algo así. Me quedé parada en el umbral de la cocina, con la mano todavía aferrada a una taza de café ya frío, escuchando a mi madre hablar con esa voz suave, falsa y serena que usaba siempre que quería sonar razonable mientras decía algo cruel. Mi padre estaba a su lado, como si la decisión ya estuviera sealada y archivada, y mi hermana menor se recargaba en la barra con esa sonrisita presumida que pone la gente cuando cree que el final ya les pertenece. Dijeron que la casa era demasiado para mí, que estaba siendo egoísta, que un hogar familiar debía ser para la hija que estaba a punto de casarse y construir un futuro de verdad. Luego vino el ultimátum, el viernes, 2 días, empaca tus cosas personales, deja las llaves y no lo hagas más difícil. Lo que querían era una pelea. Querían lágrimas, súplicas, quizás una última discusión desesperada que pudieran usar después como prueba de que yo era inestable y malagradecida. Pero yo ya sabía algo que ellos no. Yo sabía lo que esperaba en la caja fuerte del estudio. Sabía por qué mi abuelo había dejado de parecer preocupado en las últimas semanas de su vida. Y sabía que si abrían esa caja fuerte creyendo que ya habían ganado, la expresión en sus caras valdría cada segundo que había pasado en silencio. Así que asentí una vez. Dije, está bien, y me alejé como una mujer que acababa de perderlo todo. A mis espaldas, escuché a mi hermana reírse por lo bajo. Detrás de ellos, la casa entera permaneció quieta, como si estuviera esperando. Y para cuando mi madre me estaba llamando una y otra vez, con la voz temblorosa, rogándome que no hiciera esto, ya era demasiado tarde. La verdad es que, para cuando me dieron esos 2 días, yo ya había pasado años aprendiendo exactamente quién les importaba y quién no. La casa de mis abuelos en Valle de Bravo era el único lugar donde me había sentido elegida en lugar de tolerada. Estaba en una colina tranquila sobre el lago, una casona de piedra con alféizares profundos, viejos pisos de pino y un porche trasero que atrapaba la última luz dorada cada atardecer. Para los extraños parecía una valiosa propiedad junto al lago. Para mí, era el lugar donde mi abuela me enseñó a hacer pey de zarzamora sin tazas de medir, y donde mi abuelo me enseñó que el carácter de una persona siempre se revela cuando nadie la obliga a ser decente. 3 años antes de que él muriera, todo cambió. Mi abuela empezó a olvidar cosas pequeñas. Luego, olvidó cosas más grandes. Dejaba la tetera hirviendo en la estufa. Guardaba el azúcar en el refrigerador. Una vez me miró fijamente y me llamó por el nombre de su hermana. Mi abuelo intentó mantener la casa a flote, pero pude ver el miedo en sus ojos mucho antes de que lo admitiera en voz alta. Yo estaba en la maestría entonces, estudiando Administración de Servicios de Salud, manejando de ida y vuelta desde Toluca cada fin de semana, luego cada pocos días, y casi todos los días hacia el final. Me convertí en la que sabía qué farmacia todavía tenía sus medicamentos. Me convertí en la que mantenía el pastillero lleno, llamaba a la enfermera a domicilio, pagaba el recibo de la luz en línea y pasaba largas tardes en silencio mientras la televisión sonaba en una habitación que ya no estaba segura del tiempo. Mis padres siempre tenían una excusa: un viaje de negocios, una cena con un cliente, una gala. Siempre había alguna emergencia en sus propias vidas que, de alguna manera, superaba el lento colapso que ocurría en esta casa. Mi hermana menor, Clara, era peor, porque al menos mis padres sabían que estaban descuidando algo. Clara trataba todo el asunto como un inconveniente que arruinaba el ambiente. Vino una vez con flores, se tomó 3 fotos junto a las hortensias, publicó una en redes sociales con un texto sobre atesorar a la familia, y luego se fue antes de la cena porque tenía una reservación con amigos en Avándaro. Recuerdo estar en el fregadero lavando los platos mientras ella se reía en el porche, hablando fuerte por teléfono sobre lo deprimente que huelen las casas viejas. Mi abuela dormía en la habitación de al lado. Mi abuelo escuchó cada palabra. No dijo nada en ese momento, pero vi cómo apretó la mandíbula. Esa mirada volvió muchas veces en el último año de su vida. Cuanto más aparecía yo, menos lo hacía mi familia. Se convirtió en un patrón demasiado obvio para ignorarlo.
Mi madre llamaba y preguntaba si ciertos documentos seguían en el estudio. Mi padre preguntaba si el predial había subido otra vez. Clara recorría las habitaciones como si ya estuviera planeando dónde poner muebles nuevos. Nadie me preguntó si estaba durmiendo. Nadie preguntó cómo me las arreglaba con los exámenes de la maestría mientras ayudaba a 2 personas a deteriorarse frente a mí. Nadie preguntó lo que costaba ser la que se quedaba. Mi abuelo se dio cuenta de todo. Cuando mi abuela murió, él cambió de una manera que me asustó. Se volvió más silencioso, pero más claro, casi más agudo. Era como si el duelo hubiera quemado la niebla en él y solo hubiera dejado la verdad. 2 semanas después de su funeral, lo estaba ayudando a acostarse cuando me apretó la muñeca y dijo con mucha calma: «¿Creen que no sé lo que están esperando?». Le pregunté a qué se refería, aunque ya lo sabía. Miró hacia el pasillo, hacia el estudio, hacia toda la casa, y dijo: «No están esperando a que yo mejore, Sofía. Están esperando a que me acabe». No respondí porque no había nada que pudiera decir que hiciera eso menos cruel. Exhaló lentamente y añadió: «Tú eres la única que vino por nosotros. Todos los demás vinieron por lo que queda después de nosotros». Esa fue la noche en que comprendí que la historia que mi familia contaría más tarde nunca iba a ser sobre amor o justicia. Iba a ser sobre posesión. Simplemente no sabía todavía qué tan lejos estaban dispuestos a llegar. Una semana después de esa conversación, mi abuelo me pidió que lo llevara al pueblo. Dijo que necesitaba ver a un abogado para unos trámites de rutina de la herencia, y lo dijo en un tono tan casual que alguien que no lo conociera podría haberlo creído. Pero yo lo conocía. Sabía cuándo fingía que algo era más pequeño de lo que realmente era. Condujimos a una oficina de ladrillo cerca del embarcadero, donde un abogado local llamado Adrián Montes había ejercido por más de 30 años. No era ostentoso. No era el tipo de abogado del que mi padre presumía en el club. Era callado, exacto e imposible de apresurar. Mi abuelo confiaba en él, lo que era suficiente para mí. Me quedé en la sala de espera al principio, pero unos 20 minutos después, Adrián abrió la puerta y me pidió que entrara. Mi abuelo estaba sentado más derecho de lo que lo había visto en meses. Había un expediente en el escritorio, un sello de notario cerca y un bloc de notas legal amarillo cubierto con la letra pequeña y pulcra de Adrián. Mi abuelo me miró y dijo: «Necesito que escuches con atención, porque ya me cansé de fingir que tus padres van a hacer lo correcto por su cuenta». Lo que me dijo esa tarde lo cambió todo. Años antes, él y mi abuela habían hecho un testamento que dejaba la casa y el resto de los bienes a su hijo y nuera, bajo el supuesto de que la familia se comportaría como familia. Esa suposición se había esfumado. En su lugar, Adrián había preparado una nueva estructura, un fideicomiso irrevocable. La casa sería transferida a él. El propósito no era hacerme rica, eso le importaba a él. Lo dijo más de una vez: «Esto no es un premio, Sofía, es una protección». El fideicomiso me nombraba fideicomisaria única y me daba el derecho a vivir en la casa y preservarla. También dificultaba que cualquiera me presionara para venderla, hipotecarla o regalarla. Adrián incluso explicó que si alguien intentaba impugnar el acuerdo más tarde, la propia estructura haría mucho más difícil un sabotaje familiar impulsivo. Mi abuelo había pensado en esto con un detalle doloroso. Había visto exactamente lo que se venía. Recuerdo haber dicho: «Me van a odiar por esto». Y Adrián, sin levantar la vista de la página que estaba organizando, dijo: «Odiarán el límite, no la verdad. La gente que se siente con derecho a algo siempre llama crueldad a que te niegues a entregárselo». Mi abuelo firmó ese día. El notario selló los papeles. Yo firmé donde Adrián me dijo que firmara. Cuando volvimos a la casa, mi abuelo estaba agotado, pero aliviado de una manera que no había visto en mucho tiempo. Durante el mes siguiente, Adrián y yo manejamos discretamente lo que se tenía que manejar. Después de que mi abuelo falleció, me reuní con Adrián de nuevo, finalicé la transferencia del fideicomiso y registré los documentos correctamente, pero no lo anuncié. Esa parte fue estratégica. Adrián me aconsejó esperar, porque creía que mi familia revelaría sus intenciones mucho más claramente si pensaban que yo estaba indefensa.
Tenía razón. Fue entonces cuando preparé la caja fuerte. La caja fuerte de pared en el estudio de arriba siempre había fascinado a mi familia, porque asumían que cualquier cosa vieja e importante debía estar encerrada ahí. Así que me aseguré de que cuando finalmente la abrieran, encontraran exactamente lo que merecían encontrar. Dentro de la caja fuerte, coloqué un sobresellado con la letra de mi abuelo en el frente. Incluí una copia notariada de los documentos del fideicomiso, una breve carta de Adrián confirmando la transferencia efectiva y una memoria USB con una grabación de audio que mi abuelo había hecho durante sus últimas semanas. Encima de todo eso, coloqué una sola hoja de papel a la vista. Decía: si estás leyendo esto porque viniste a buscar algo que llevarte, ya sabes por qué te quedaste fuera. Sabía que mi madre abriría el sobre con manos temblorosas. Sabía que mi padre se quedaría en silencio primero, que era siempre como reaccionaba cuando se daba cuenta de que el control se le escapaba. Y sabía que Clara seguiría insistiendo en que debía haber algún error, porque la gente como mi hermana nunca cree que las consecuencias son reales hasta que les golpean en la cara. Así que, cuando se pararon en mi cocina y me dijeron que el viernes era mi fecha límite, no discutí, porque la verdadera fecha límite no era la mía, era la de ellos. El viernes era el día en que su fantasía iba a chocar con papel, firmas, y la única cosa que la gente codiciosa nunca respeta hasta que los arruina: la prueba. Los 2 días entre su amenaza y el viernes fueron de los más extraños de mi vida, porque tenía que parecer una mujer preparándose para perder su casa, mientras en realidad me preparaba para conservarla. Empaqué suficientes cajas para que la actuación fuera creíble. Etiqueté algunas con libros, abrigos de invierno, cosas de cocina, aunque nunca tuve la intención de sacarlas. Las llevé a la habitación de invitados, donde cualquiera que mirara por la puerta pensaría que me estaba rindiendo. Al mismo tiempo, respaldé cada correo electrónico, guardé cada mensaje de texto y envié copias de todo a Adrián. Mi madre llamó el miércoles por la mañana con una voz melosa y preguntó si había encontrado un lugar donde quedarme. Dijo que estaba preocupada por mí, por estar sola. Luego, en la misma conversación, me recordó que no me llevara a la platería antigua porque eso era propiedad de la familia. Mi padre llamó más tarde, fingiendo ser razonable. Dijo que alargar las cosas solo nos avergonzaría a todos. Usó la palabra todos como siempre lo hacen los hombres como él, como si preservar su propia comodidad fuera un servicio público. Clara me envió un mensaje de texto con la foto de una cocina blanca que le gustaba y escribió: esto se vería increíble cuando la casa se sienta más joven. Me quedé mirando ese mensaje durante 1 minuto entero. La casa donde mi abuela perdió la memoria y mi abuelo perdió a su esposa era, para mi hermana, una foto de antes. El jueves por la noche, mi madre cambió de táctica. Apareció sola con una bolsa de papel con pan dulce de una pastelería que me gustaba en la universidad y preguntó si podíamos, por favor, actuar como adultos. Se paró en la entrada con un abrigo color crema que probablemente costó más que mi primer semestre de la maestría y me dijo que la familia estaba bajo mucho estrés, que la boda de Clara se acercaba, que mi padre se había sacrificado tanto por nosotros, que tal vez yo estaba haciendo esto más difícil de lo necesario. La dejé hablar, la dejé intentar con la culpa, la nostalgia, la suavidad y el martirio. Luego le dije que estaba cansada y cerré la puerta. Para el viernes por la tarde, la casa se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. El cielo estaba plano y frío, de ese gris del Estado de México que hace que el lago parezca metal. Llegaron justo antes de las 5, exactamente cuando habían dicho que lo harían. Mi padre llegó primero, moviéndose como un hombre que esperaba que la escena saliera a su manera porque las escenas usualmente lo hacían. Mi madre lo siguió, ya actuando ofendida por mi silencio. Clara llegó al final, con un labial brillante y llena de confianza, usando unas botas altas que probablemente no debió usar en la grava. Miró alrededor del vestíbulo y dijo: ¿esto es todo lo que empacaste? Ni siquiera intentó ocultar el insulto en su voz. Yo no dije nada. Mi padre pidió la llave de la caja fuerte. Le dije que estaba donde siempre, en el cajón superior del escritorio del estudio. Quería estar allí cuando la abrieran, pero me mantuve lo suficientemente atrás
para que pareciera que no me quedaba fuerza para luchar. Eso era importante. Los quería cómodos, los quería descuidados. El estudio olía ligeramente a cedro y papel viejo. Mi padre fue directo a la caja fuerte. Mi madre se paró cerca de la ventana con los brazos cruzados. Clara se asomó por encima de su hombro, de la misma manera en que se asomaba a las vitrinas de las pastelerías, cuando decidía qué postre tomar sin pagarlo ella misma. La puerta se abrió con un clic. Por un segundo, no pasó nada. Luego, mi padre se quedó inmóvil. Mi madre se adelantó y dijo, ¿qué es? Como si la respuesta aún pudiera ser algo inofensivo. Él sacó la hoja de encima primero. Vi sus ojos recorrer la frase. Luego vi cómo el color se le iba de la cara. Mi madre le arrebató los papeles. Leyó más rápido, luego más lento. Y una vez más, como si las palabras pudieran reordenarse, si se negaba a aceptarlas la primera vez. Clara agarró la memoria USB y preguntó, ¿qué era eso? Su voz se había vuelto un hilo. Mi padre abrió la carta de mi abuelo y leyó en completo silencio. Ese fue el momento en que supe que habían entendido, no emocionalmente, no moralmente, sino legalmente. La habitación cambió. Todo en ella cambió. La confianza se había ido. La actuación se había ido. Mi madre se volvió hacia mí con una mirada que nunca antes había visto. No porque nunca la hubiera sentido, sino porque nunca había necesitado mostrármela. Miedo, miedo real. Sofía dijo, y esta vez no había suavidad en su voz. ¿Qué hiciste? La miré y le dije. Seguí instrucciones. Clara empezó a decir que debía haber un error, que el abuelo nunca le haría esto a la familia, que esto era manipulación, que alguien lo había engañado. Y mientras ella hablaba, mi padre seguía leyendo, escaneando cada página como un hombre que busca la única frase que lo salvará. No había ninguna. Se fueron 10 minutos después sin fingir nada más. Mi madre olvidó su bolso en la silla del estudio y tuvo que volver por él. Mi padre no me miró cuando salió. Clara sí. Y si el odio tuviera temperatura, la habitación se habría agrietado. Luego comenzaron las llamadas. Mi madre llamó 6 veces en 10 minutos, luego 8 más. Luego dejó un mensaje de voz tan entrecortado que sonaba como si hubiera corrido escaleras arriba. Sofía, por favor, no registres nada más. Por favor, llámame antes de hablar con el abogado. Tenemos que discutir esto como familia. Luego otro mensaje, más frío esta vez. No entiendes lo que estás haciendo. Luego otro, temblando de nuevo. Por favor, no hagas esto. No respondí ni una sola llamada. Guardé cada mensaje, me senté en la mesa de la cocina y escuché su pánico acumularse en mi buzón, una llamada a la vez. Para el sábado por la mañana, la guerra se había trasladado fuera de la casa y al pueblo, que era exactamente donde a mi madre siempre le gustaba pelear. Valle de Bravo era el tipo de lugar donde la cajera del supermercado sabía quién acababa de operarse, quién bebía demasiado y quién había dejado morir los setos de su jardín. Las noticias viajaban rápido, pero también las simpatías si la empaquetabas correctamente. Mi madre siempre había sido buena para eso. Podía convertir la crueldad en preocupación con tanta fluidez que la gente le daba las gracias. Para el mediodía, 2 personas me habían enviado mensajes preguntando si de verdad estaba tratando de quedarme con todo. Una señora de la iglesia, alguien que no había visitado a mis abuelos ni una vez mientras estaban vivos, escribió que mi madre estaba devastada y solo quería paz. Casi me reí cuando leí eso. Mi madre no quería paz, quería acceso, quería la casa, la historia y el derecho a llamarse a sí misma la víctima después de intentar echarme de mi propia casa. Adrián me había advertido que esto pasaría. Me dijo que en las disputas de propiedades, la gente no solo pelea por los bienes, pelean por la narrativa. Quien pareciera más simpático a menudo ganaba ventaja, incluso cuando los papeles eran sólidos. Así que, en lugar de responder emocionalmente, construí un expediente. Guardé cada mensaje de voz, imprimí cada texto, exporté cada correo electrónico que Clara me había enviado en el último mes.
Uno de ellos fue especialmente útil porque se le había olvidado ser cuidadosa y me había reenviado una conversación con una organizadora de bodas preguntando si finales del verano sería un mejor momento para organizar una cena de compromiso en la casa antes de ponerla en venta la siguiente. Primavera. Ponerla en venta. Ahí estaba. No preservarla. No vivir en ella. No honrar a la familia. Venderla. Adrián casi sonrió cuando le mostré ese correo, lo que para él era el equivalente a reírse a carcajadas. También me ayudó a reunir registros que nunca pensé que necesitaría para probar algo que debería haber sido obvio. Copias de las entregas de la farmacia que yo había firmado, recibos de las compras del supermercado, facturas de reparaciones que yo organicé, notas de calendario, cargos de gasolina de los largos viajes de ida y vuelta mientras estaba en la maestría. La enfermera a domicilio incluso escribió una declaración diciendo que yo era el único miembro de la familia que coordinó consistentemente los cuidados durante el deterioro de mis abuelos. Mientras tanto, mis padres seguían cometiendo errores. Mi padre me envió un mensaje que decía: «Ya dejaste claro tu punto. Firma la gestión compartida y todos podemos salir de esto con dignidad». Gestión compartida significaba devuélvenos el arma y confía en que no la usaremos de nuevo. Mi madre intentó un enfoque más suave y escribió que un conflicto legal solo dañaría la memoria de la abuela. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo, porque la gente como ella siempre arrastra a los muertos a discusiones a las que nunca se molestaron en asistir mientras esas personas estaban vivas. El mayor regalo llegó el domingo por la noche. Clara, furiosa y descuidada, me envió por error un mensaje destinado a mi madre. Decía: «Si no coopera, dile a papá que presione con el ángulo de la deuda. Cederá si piensa que todos sabrán por qué necesitamos la venta». Lo borró unos segundos después, pero no antes de que yo tomara una captura de pantalla. El ángulo de la deuda. Esa fue la primera vez que supe con certeza que la situación financiera de mi padre era peor de lo que nadie admitía públicamente. Adrián investigó un poco más, legal y cuidadosamente, y para el lunes tenía suficiente para confirmar lo que sospechábamos. El negocio de mi padre estaba fracasando, una línea de crédito bancaria se había endurecido, las deudas personales lo apremiaban, no había querido la casa porque representara la tradición, la quería porque representaba un escape. Una vez que entendí eso, todo encajó: la falsa urgencia, el plazo de 2 días, la presión, la repentina insistencia en que Clara necesitaba la casa para su futuro. Nunca se trató de su futuro. Ella solo era la historia más bonita con la que esperaban que el robo pareciera sentimental. La situación se puso más fea antes de mejorar. Mi madre presentó una demanda civil impugnando el fideicomiso. El argumento era predecible. Afirmaban que mi abuelo había estado demasiado frágil para entender lo que firmó y que yo lo había manipulado mientras actuaba como su cuidadora. Era asqueroso, pero no sorprendente. Cuando la gente no puede vencer tus documentos, ataca tu carácter. Adrián presentó nuestra respuesta el mismo día y me dijo que me preparara para una audiencia. También me dijo algo que se me quedó grabado. La verdad importa en el juzgado, Sofía, pero la compostura importa casi tanto. Te quieren ver emocional. Quieren que parezcas inestable. No les prestes tu cara para su historia. Así que hice exactamente lo que dijo. Dejé de reaccionar. Dormí mal, pero me presenté preparada. Llevé un traje sastre azul marino. Organicé nuestra carpeta. Llevé la grabación de audio de mi abuelo, la declaración de la enfermera, los registros de cuidados, las facturas de reparaciones, el correo sobre poner la casa en venta y la captura de pantalla sobre la deuda. Para cuando llegó la fecha de la audiencia, ya no tenía miedo de perder la casa. Tenía miedo de escuchar con qué facilidad las personas que me criaron podían pararse en público y mentir sobre mí sin inmutarse. Adrián me dijo que los dejara. Dijo que a veces la forma más rápida de destruir una historia falsa es darle suficiente espacio para que revele lo antinatural que suena. También tenía razón en eso. La audiencia se llevó a cabo un jueves por la mañana en un juzgado de lo familiar que olía ligeramente a papel, café y cera para pisos.
No fue dramática como en las películas. Nadie gritó al principio, nadie golpeó las mesas. El peligro en esa sala provenía de lo calmados que todos intentaban parecer, mientras se preparaban para destrozarse unos a otros con palabras. Mis padres se sentaron en la mesa de los demandantes con Clara entre ellos, vestida de azul pálido, como si la inocencia tuviera color. Mi madre se secó los ojos antes de que siquiera comenzara nada, lo que me dijo que tenía la intención de actuar el duelo antes de que los hechos tuvieran la oportunidad de hablar. Mi padre se veía tenso, cansado y furioso bajo la superficie. La jueza era una mujer de unos 60 años con el tipo de rostro que me decía que no tenía paciencia para la manipulación disfrazada de preocupación. Eso ayudó. El abogado de mi familia comenzó describiéndome exactamente como Adrián había predicho. Una joven en duelo, aislada, abrumada, emocionalmente comprometida por la pérdida, incapaz de administrar responsablemente una valiosa propiedad heredada. Dijo que mis padres habían actuado únicamente por preocupación para preservar la armonía familiar y evitar una mala gestión financiera. ¿Armonía familiar? Casi miré la carpeta en mi regazo solo para no sonreír ante lo absurdo que sonaba eso después de la semana que me habían hecho pasar. Adrián se puso de pie cuando fue su turno y no perdió un segundo en dramatismos. Comenzó con fechas, siempre comenzaba con fechas. Guió al tribunal a través de la formación del fideicomiso, la ejecución, la notarización. Luego expuso el historial de cuidados de mis abuelos y quién había estado realmente presente durante esos años. Presentó la declaración de la enfermera. Entregó los registros de gastos. Mostró copias de mis registros de viaje y las facturas a mi nombre por mantenimiento y necesidades del hogar. No dijo que yo los quería más. Hizo algo mejor. Demostró que yo había hecho más. Luego pidió que se admitiera la grabación de audio. El abogado de mi madre se opuso. La jueza escuchó la base, miró la transcripción que Adrián había preparado y la admitió para consideración limitada. Cuando la voz de mi abuelo sonó a través de los altavoces de la sala, delgada pero inconfundiblemente clara, algo dentro de mí se estabilizó. Dijo que no estaba confundido. Dijo que estaba protegiendo la casa de personas que la veían como dinero. Dijo que eligió a la nieta que había estado allí. Mi madre miró al frente. Clara dejó de fingir que tomaba notas. Mi padre se movió una vez y luego se quedó completamente quieto. Si la audiencia hubiera terminado ahí, creo que ya habríamos ganado. Pero Adrián no había terminado. Presentó el correo electrónico de Clara sobre la cena de compromiso antes de poner la propiedad en venta. Su abogado intentó llamarlo una lluvia de ideas casual. Adrián contraatacó con el texto donde ella se quejaba de que yo estaba retrasando el cronograma de la renovación. Luego vino el mensaje sobre presionar con el ángulo de la deuda. Adrián no reveló todo de una vez. Lo fue mostrando en capas. Esa fue su brillantez. Primero la codicia, luego la planificación, luego el motivo. Finalmente, pasó a las finanzas de mi padre. No necesitó exponer cada detalle privado. Solo necesitaba lo suficiente para mostrar por qué existía la urgencia. Había deudas, había presión, había una razón por la que la familia quería un control rápido sobre un activo de alto valor. El abogado de mi padre se opuso de nuevo, pero la jueza permitió una línea estrecha de interrogatorio sobre el motivo. Fue entonces cuando todo se rompió. Adrián le preguntó a mi padre si me había dicho en múltiples ocasiones que la familia debería manejar esto en privado para evitar la vergüenza. Mi padre dijo que sí. Adrián preguntó si había propuesto una gestión compartida después de enterarse del fideicomiso. Mi padre dijo que sí de nuevo. Adrián preguntó si la familia me había dado 2 días para desalojar antes de cualquier fallo judicial. Mi padre dudó. Luego dijo que habían ofrecido un plan de transición. La jueza levantó la vista ante esa redacción. Incluso ella pudo oír el giro en sus palabras. Luego Adrián hizo la pregunta que finalmente les arrancó la máscara. Preguntó: «Señor Velasco, ¿estaba usted bajo presión financiera en el momento en que intentó forzar el acceso a la casa?» Mi padre intentó esquivarlo. Toda familia tiene presiones. Adrián preguntó de nuevo, más específicamente:
¿Buscaba usted o no el control inmediato de la propiedad porque creía que una venta o refinanciamiento podría aliviar esas presiones? Mi padre miró a la jueza, a su propio abogado y luego a mí. Por un segundo, vi el viejo instinto en él, el que siempre elegía la dominación sobre la cautela. Y luego dijo la frase que los acabó. Dijo, solo necesitábamos que dejara de ser egoísta el tiempo suficiente para firmar y que la familia pudiera estabilizar las cosas. La sala se quedó en silencio, de esa manera total en que lo hacen las habitaciones cuando alguien acaba de admitir demasiado para poder retractarse. Había convertido la preocupación en estrategia y a la familia en palanca en una sola oración. La jueza le pidió que aclarara. Él intentó retractarse. Dijo que se refería a que todos se beneficiarían, pero el daño estaba hecho. La demanda ya no era para protegerme de una mala gestión de la propiedad. Era para presionarme a entregar su control. Cuando la jueza dictó su fallo, fue precisa y fría. Mantuvo el fideicomiso. Negó la impugnación en su totalidad. Me reconoció como la única y legítima fideicomisaria. No encontró evidencia creíble de influencia indebida y señaló que el registro documental mostraba abrumadoramente que yo había sido la cuidadora principal y administradora de la propiedad. Luego se dirigió a la conducta de mi familia. Criticó el intento de presionarme para desalojar antes de una resolución legal. Les ordenó pagar una parte sustancial de mis honorarios legales. También emitió una orden civil que les prohibía entrar a la propiedad o contactarme fuera de los canales legales durante 2 años, a menos que yo lo aceptara expresamente por escrito. Mi madre lloró de verdad entonces, no porque me hubiera perdido, sino porque había perdido el control de la historia. Clara parecía como si le hubieran sacado el aire. Más tarde, me enteré de que la familia de su prometido pospuso su contribución financiera a la boda después de darse cuenta de que la casa que ella había insinuado que formaría parte de su futuro nunca fue suya. La boda no se canceló, pero la fantasía sí. Mi padre salió del juzgado, luciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. En un pueblo como el nuestro, la gente no necesita un escándalo formal para saber lo que pasó. Solo necesitan suficiente verdad para empezar a conectar los puntos. En 2 semanas, renunció discretamente a una junta de recaudación de fondos local que siempre había utilizado para pulir su reputación. Nadie anunció por qué. No fue necesario. Mi madre llamó una vez más desde un número desconocido esa noche y dejó un mensaje de voz que nunca respondí. Dijo que había humillado a la familia. Lo escuché mientras estaba de pie en mi cocina y pensé, no, ustedes lo hicieron solos en el momento en que intentaron echarme de una casa que yo había pasado años protegiendo mientras estaban demasiado ocupados planeando qué podrían hacer con ella una vez que los viejos se fueran. Regresé a Valle de Bravo la misma tarde que terminó la audiencia. El viaje se sintió más corto de lo habitual, quizás porque, por primera vez en semanas, no conducía hacia una amenaza, conducía a casa. La casa se veía exactamente igual desde el camino, lo cual amé más de lo que puedo explicar. Las mismas paredes de piedra, la misma barandilla del porche desgastada, el mismo grupo de árboles inclinándose ligeramente con el viento del lago. Nada en ella anunciaba victoria. Simplemente seguía ahí, lo cual era suficiente. Abrí la puerta principal y entré en el silencio que me había mantenido entera más veces de las que podía contar. Me quedé en el vestíbulo 1 minuto sin quitarme el abrigo. Luego caminé a la cocina, puse la tetera y busqué la vieja taza de cerámica que mi abuelo usaba cada mañana. Tenía una pequeña desportilladura cerca del asa y un borde azul desvaído. Llevé mi té al porche trasero y me senté donde la luz golpeaba las tablas al atardecer. Desde allí, podía ver el lago y el borde del jardín que mi abuela amaba incluso después de que dejó de recordar los nombres de la mitad de las flores. Pensé que me sentiría triunfante de una manera ruidosa y deslumbrante. No fue así. Lo que sentí fue una sensación de limpieza, de claridad, como si la presión en mi pecho se hubiera liberado una vuelta cuidadosa a la vez. No salvé la casa porque fuera más fuerte que todos los demás, o más inteligente, o más fría. La salvé porque me quedé cuando quedarse era difícil. Esa era toda la verdad. Me quedé cuando las actualizaciones del médico se volvieron repetitivas y tristes.
Me quedé cuando había que pagar las cuentas y cargar el súper, y las noches se sentían demasiado largas. Me quedé cuando no había nada glamoroso en ello, nada rentable, y ninguna audiencia para aplaudirme. Y al final, eso importó más que el encanto, más que el derecho, más que la sangre. Esa es la lección a la que sigo volviendo. La sangre puede hacer que las personas sean parientes, pero no las hace automáticamente amorosas, seguras o dignas de confianza. La verdadera familia no se define por quién exige acceso cuando algo se vuelve valioso. La verdadera familia se define por quién se queda presente cuando la vida se vuelve difícil, inconveniente y poco fotogénica. Hay algo más que esta historia me enseñó, y creo que es importante para cualquiera que escuche y que alguna vez haya sido manipulado con la palabra familia. El amor sin límites puede ser explotado. La amabilidad sin documentación puede ser reescrita, y la lealtad sin respeto propio puede convertirse en una jaula. Protegerte no te hace cruel. Llevar registros no te hace calculador. Negarte a entregar lo que construiste, preservaste o cuidaste no te hace egoísta. A veces, lo más responsable que una persona puede hacer es poner la compasión y la evidencia en la misma mano. Eso no es amargura, es sabiduría. Miré hacia el lago, tomé un sorbo lento de té y pensé en cuánto deseaba antes que mis padres se convirtieran en las personas que yo esperaba que fueran debajo de todo el control y la actuación. Pero la paz llegó cuando dejé de esperar esa versión de ellos y empecé a creer en la versión que ya me habían mostrado. La casa estaba en silencio. Las tablas del porche crujían suavemente bajo mi silla. En algún lugar cerca del agua, una gaviota graznó una vez y luego todo se calmó de nuevo. Todavía tenía 27 años. Todavía estaba sola en ese porche. Pero por primera vez en mucho tiempo, sola no se sentía como abandonada. Se sentía como libre. Si alguna vez alguien ha usado la familia, la culpa o la obligación para arrinconarte, espero que esta historia te recuerde que tu silencio no tiene por qué significar rendición y tu amabilidad no requiere autotraición. Si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías expuesto toda la verdad en la corte o habrías buscado una negociación privada para evitar el escándalo? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte para más historias.